Porque no olvidemos que sí, ha jugado el Club Deportivo Castellón, ha ganado este fin de semana, importante victoria contra el Burgos, pero esta noche juega el Villarreal a las 9 de la noche ante el Español, un partido importantísimo porque el Villarreal tiene opciones de acercarse muy mucho a la cuarta posición que sigue ostentando el Athletic Club de Bilbao. De todo esto vamos a hablar con 4 amigos de esta casa que ya están aquí en este estudio central de Radio Castellón. Aurelio Santos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿esto qué? ¿Por orden de...? No sé, como queráis. No, pues mira, si lo hacemos por orden alfabético... Me estoy sentando en sitios distintos y siempre me dice a mí. Detrás de Aurelio Santos me viene Jorge García. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. OPQRS, Patricia Campos, ¿qué tal? Muy buenas. Y cerramos con Tony Cacheiro, ¿qué tal? Muy buenas. El último eres tú porque así lo ha deseado Aurelio Santos. Por edad. No por otra cosa, ¿eh? Por edad no, que es Jorge el más joven. Bueno, vamos a hablar del Villarreal, luego hablamos también del Club Deportivo Castellón, porque esta noche a las 9 el Villarreal, como decía, cierra la jornada en el Estadio de la Cerámica, una jornada que se le ha quedado de cara después de esa derrota del Athletic Club en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, en un partido donde el Athletic yo creo que mereció mucho más, pero por suerte para el Villarreal acabó palmando. Oportunidad, por tanto, para los de Marcelino de ponerse, como decía, a un solo punto del equipo vasco en esa pelea particular entre los dos conjuntos por un puesto en la Champions, más allá de lo que pueda ocurrir en el quinto lugar a final de temporada. Este era Marcelino. Es indudable que los 4 equipos que tenemos por delante son 4 equipos muy buenos, que están haciendo una gran temporada. El Athletic perdió ayer contra el Atlético de Madrid después de creo que 16 jornadas sin perder. Eso, bueno, pues nos da la opción, si nosotros ganamos, de colocarnos a un punto. Bueno, nuestra dinámica es muy buena, tanto de juego como de resultados. Tenemos que aquí en la Cerámica mejorar nuestros números, porque todavía vamos en déficit lo que es partidos ganados con respecto a los empatados y perdidos, y sabemos que tenemos que mejorar en esa faceta. Bueno, pues el próximo partido es contra el Español. Tenemos que volver a sumar de 3, no como nos sucedió contra Valencia, que en la parte final del partido... Es obvio que hay que sumar de 3 para meterle mano dentro de lo posible al Athletic Club de Bilbao. Tony, es un partido que hay que aprovechar. La Liga viene como viene, el Athletic tenía un partido difícil en el Metropolitano, como más o menos era de esperar, el Athletic ha perdido y ahora es de esperar que el Villarreal gane al Español, pero también era de esperar que ganara el Valencia y se acabó el partido en empate. Sí, no hay ningún partido fácil, yo creo que ya de lo que queda a final de temporada, pues porque o son equipos que están arriba o son equipos, como es el caso del Español, que se están jugando la vida y como te dije el otro día en Ser Deportivos, cada jornada que pasa a estos equipos ya se les va quedando pues menos partidos para conseguir la permanencia. Importante también porque así como hasta ahora el Bilbao pues ha visto que tenía muchos comodines o muchas posibilidades de a lo mejor pinchar pues, porque el Villarreal estaba lejos, pues bueno, ahora mismo si tú ganas te pones a un punto y ya los dejas sin margen de que con cualquier tropiezo sabes que puedes perder esa cuarta plaza. Y eso también es importante a nivel psicológico, a nivel de cara al Bilbao, digo, a nivel de moral, de ver que el que viene detrás ya está a un punto y que no puedes fallar. Y luego, por tercer punto importante, pues por lo que ha hecho Marcelino, porque en la Cerámica hay que ir mejorando los números y que sería de este Villarreal, viendo este año cómo está un poco la Liga, cómo está, que no están haciendo los de arriba tampoco tantos puntos, dónde estaría el Villarreal si hubiera hecho un mejor año en la Cerámica, ¿no? Obviamente nunca pelear la Liga, pero por puntos, ¿dónde estaría? Pero bueno, es un partido donde parece que va a ser un partido con lluvia, partido a las 9, un lunes, pues bueno, todas estas cosas a lo mejor hay que cuidar con esos partidos trampa que se llaman y es un partido donde no debería a priori el Villarreal tener problemas, pero cuidado con el Español. Se miden dos equipos, Patricia, que además llegan bien. El Villarreal no sabe lo que es perder en la segunda vuelta, el Español tampoco, y eso que llega en una situación mucho más peliaguda. A priori podíamos pensar que es un partido, bueno, pues para ganar y sin complicarse la vida, pero igual no se acaban complicando la vida. Y hablando de lunes, 6º partido del Villarreal jugando el lunes. O sea, que si el año que viene se mete en Europa, tal vez ya no juegue tanto lunes o ninguno. Pero tenía datos del Atleti que gana al Real Madrid, que gana en casa al Alavés, rival directo,
que tiene un buen inicio del 2025. Es cierto que sube la segunda vuelta muchísimo más que el Villarreal, que es más regular, pero es un partido importantísimo para ambos. Pues sí que es cierto que lluvia, estará pesado el terreno, sobre todo para la segunda parte, y viento, que va a influir muchísimo, que es lo que más fastidia a los porteros. Un partido, la verdad, que se juega mucho, y el Villarreal tiene la oportunidad de acercarse al Athletic y el Español de marcar diferencias con los de abajo, que en Alavés, Las Palmas, Valencia, Leganés, Español, está en un grupo que quien se empiece a desmarcar, como decía él, que cada vez quedan, creo que son, con este partido que juega el Villarreal, sean 11 jornadas, 33 puntos las que queden, que hay mucha diferencia de puntos todavía por coger, pero que es un partido para mí importantísimo para ambos equipos, por eso será un duelo muy chulo, muy disputado. Aurelio, tú has sido futbolista, has jugado muchos partidos, no sé si de estos de noche de lobos como hoy ha jugado alguno, lo digo porque tiene que ser muy desagradable, me imagino, para el futbolista salir y decir, vamos, me voy a mojar, me va a soplar el viento, no va a haber ni Dios, va a hacer frío y encima cuando me dé el balón va a picar. Mira, la cerámica no es el mismo campo que hace unos años. Está más, más protegido, ¿no? Está más protegido, punto 1. Punto 2, el balón rueda. Antes el balón venía como venía y los céspedes eran como eran. Ahora creo que el tapete, es verdad que va a caer agua, es verdad que puede hacer un poquito de aire, pero condiciona mucho menos que hace unos años. O sea, la situación yo creo que no es idílica, pero muchas veces hasta para los equipos que quieren rasear el balón puede ser hasta bueno, ¿no? Que el balón, que el campo esté más mojado de la cuenta. Lo que has dicho antes de dos equipos en buena línea, yo no espero goles, espero muy poco, porque el Villarreal está cerrando últimamente y el Español, si hay uno, máximo 2 goles y repartido por partido, porque le gusta jugar a eso, le gusta, creo que es a lo que puede aspirar a día de hoy. Competir, recién ascendido, competir con los grandes a tumba abierta, o voy a intentar imponer yo el llevar el balón. Vaya, que no es un Castellón. Voy a intentar no. Que me generen lo menos posible, voy a intentar que a ver si hay algún balón parado, que ellos funcionan bien en el balón parado, y que el Villarreal no esté muy acertado al inicio, porque si estamos acertados al inicio tendrán que ir a por el partido. Jorge, espera muchos cambios, lo digo porque si cogemos de referencia al Villarreal de Vallecas, que salió, es verdad, y condicionado también por el rival y por el terreno de juego y las dimensiones, con ese doble pivote Comesaña, Gay, dejando a Parejo fuera. Yo entiendo que hoy, con el césped rápido, con un césped teóricamente en buenas condiciones, Parejo debería ser titular, y a partir de ahí, no sé si a lo mejor Barrí, por aquello de que la defensa del Español puede estar más cerrada y puede ser más un partido para él que no para Pepe, Ayoce seguro, y el resto más o menos lo mismo, con Foyt en principio de lateral derecho, siendo Logan, Costa y Campbell a la pareja de centrales, ¿no? Yo, Xavi, más allá de los cambios que pueda pensar Marcelino, yo creo que Marcelino está optando por mirar más su equipo que el equipo rival, independientemente de contra qué vayan a jugar, el campo, etcétera. Yo creo que dentro del club hay mucho optimismo por la temporada que está haciendo el Villarreal. Siempre que venimos aquí a la radio solemos hablar mucho más a lo mejor de lo peor, o somos un poquito más pesimistas, y el Villarreal ha demostrado que la plantilla que tiene, juegue quien juegue, están rindiendo a buen nivel. Te puede gustar más o menos el fútbol que hace, pero los resultados están ahí, están dando rendimiento, y más allá de los cambios que tú dices, Xavi, no sé, hay que ser optimistas ahora mismo. ¿Eres optimista también en la pelea por la Champions? Es decir, ahora mismo yo creo que, salvo hecatombe, que el Villarreal o el Atleti levantaran de manera sorprendente el pie del acelerador y llegara a un Betis que también viene de menos a más, parece que la cosa en la cuarta plaza va a ser entre estos dos equipos, al margen de lo que pueda pasar en la quinta, que luego ya veremos si da opción a la Champions, pero ¿tú ves al Villarreal haciendo el sorpaso, entre comillas, y superando al Athletic Club? Yo creo que hoy es clave. Hoy si saca los 3 puntos sí que se va a distanciar demasiado del Betis, porque yo creo que el Betis al final... Serían 9 puntos, ¿no? 9 puntos. Yo creo que el Betis al final va a estar ahí en la pelea, estoy convencido. Bueno, los equipos de Pellegrini suelen acabar todos mucho mejor que arrancan. Por normas. No, yo estoy convencido que el Betis va a estar, pero es que la Liga acompaña a ser optimista, como decía antes, pero porque siempre hemos tenido un Valencia que está arriba, un Sevilla que está arriba, o el típico Getafe de Bordalás que acaba peleando, y este año esos equipos no los ves. Este año no lo ves. Entonces, si el Villarreal es capaz de ahora conseguir 3 puntos, yo creo que no te garantiza nada, porque faltan todavía muchos puntos por disputar, pero en Europa vas a estar, en Europa. Tony, ¿lo ves así tú? Hombre, a ver, por plantilla no hay color. Yo creo que a final de temporada es donde, primero que es donde se tienen que notar un poco las plantillas, cuando se van cargando los partidos. Y la plantilla del Villarreal es muchísimo mejor que la del Betis y mucho mejor que la del Bilbao, para mí.
Entonces ese fondo de Yo los armario... veo a la par, ¿eh? No, yo creo que el Bilbao al final vas viendo un poco la gente que juega y sí, juegan más o menos siempre los mismos. Hay jugadores, ahora tienen juegan los mediocentros muy buenos, ahora tiene uno sancionado. Cuando entra Mikel Vesgano es lo mismo. O sea, sí, yo creo que la del Villarreal es mucho mejor que la del Bilbao. Lo que pasa es que quizás este año pues hay ciertos jugadores que no han rendido todo lo que esperábamos, pero para mí es mejor que la del Bilbao. Y de aquí a los partidos que quedan, a final de temporada se tiene que notar ese fondo de armario por algún lado, además del desgaste que pueda tener el Bilbao en Europa. Entonces, no sé, yo creo que si se pone a un punto, lo que decía Jorge, pues raro será que en algún momento pues lo pases y luego mantenerlo. Lo de la quinta plaza, pues bueno, todo apunta que sí, pero creo que el Villarreal, lo ha dicho Jorge, tal como se ha puesto la liga, que estás compitiendo prácticamente mano a mano con otro club para ser cuarto, que no tienes, porque si se sumara el Betis o otro, ya entre cuatro, la cosa tiene que amarrar esa cuarta plaza y no estar pendiente de si luego la quinta o tal, que seguramente será. Pero vamos, yo creo que apunta, el Bilbao se ha desinflado mucho, apunta que si el Villarreal sigue así, como decía Jorge, que está en buena dinámica, debería de ser cuarto. Ya para cerrar con el tema del Villarreal, los compañeros del periódico Mediterráneo entrevistaban esta semana a Juan Foyth, el argentino, ya sabéis, acaba contrato no este próximo mes de junio, sino en junio de 2026. En este último mercado de invierno, el Aston Villa de Unai Emery llamó a la puerta, al final no dio ningún paso, pero ya estuvo tanteando la posibilidad. Ahora está en la prelista de los próximos partidos de la selección argentina de clasificación para el Mundial. Juan Foyth poco a poco empieza a ser el Foyth que conocimos en el pasado, y en Villarreal pues ya se dijo que querían que continuara. ¿Qué piensa el futbolista? Esto explicaba en Mediterráneo. Todos saben que estoy muy contento acá, mi familia también está muy contenta, tengo amigos fuera del fútbol, tengo una vida muy estable, mis nenes están muy contentos acá, y al final del momento que llegué el club me trató siempre muy bien, siempre hubo una gran confianza de parte de ellos, yo traté de volvérsela en el campo. Así que nada, como te digo, estoy muy contento y sí, ojalá que sea por muchos años más. Le pregunto a los representantes, ¿os suena voy a renovar y me voy a quedar? ¿O os suena ya veremos qué pasa este próximo verano, si viene alguien con pasta yo me lo pienso? Yo creo, y Aurelio estará de acuerdo conmigo, que como venga un equipo de Premier de forma seria y oficial... ¿Qué es de forma seria y oficial? Pues apostando por él y dándole económicamente un contrato que a día de hoy el Villarreal no se lo puede permitir. ¿Tú crees que si llega un equipo top, no sé si top, o un equipo de los 10 primeros de la Premier, o incluso del 14 hacia arriba, y le pone más pasta... Se va. No, es que quiero bajar el listón para ponerle un compromiso. Es decir, ¿tú crees que si viene alguien y le pone vas a cobrar el doble, te vas? Yo creo que sí. A ver, esto es... Aunque tenga amigos en Valencia, los críos estén muy contentos y yo esté muy feliz. Sí, todo influye al final, pero estamos hablando de un contrato de 4 o 5 años. Pero ya ha estado en la Premier. No le fue muy bien en la Premier. No le salieron... Estaba en el Tottenham, si no recuerdo mal, salió cedido un par de veces. Pero yo creo que al final, económicamente, la Premier está muy por encima de cualquier liga aquí en Europa. Entonces, sería ver el tipo de apuesta. Pero si sale, yo creo que sí. No sé, Aurelio lo que ¿A Emery lo conoce? Sí. Hombre, si lo conoce. Vamos, mira, pues como para no conocerlo. Ya es un punto diferencial de cuando estuvo en Inglaterra. Él dice lo que tiene que decir. ¿Qué va a decir? Le queda año y medio de contrato y no tiene nada oficial encima de la mesa. Ya hablamos en estas Navidades que si no se hacía en Navidad, en verano al Villarreal iba a costar muchísimo retenerlo. Y además no va a poder hacer... no le va a poner, si el Villarreal va a la Champions? El precio que le quería poner. Y lo digo porque es lo mismo que con Baena. Si el Villarreal va a la Champions, podemos ver un Pau Torres 2.0 en el caso Baena o en el caso de Foyth. Lo veremos. A vuelta de pausa seguimos hablando del tema y también del Club Deportivo Castellón. Venga, hasta ahora. Proximidad San Isidro. Calidad San Isidro. Todo lo que necesitas para tu despensa, jardín, huerto y mascotas, San Isidro. Tu tienda de Castellón San Isidro. Lo que buscas en Cuadra Borriolenc número 4, Castellón. Mone a San Isidro.
Cadena Ser presenta en Castellón la 4ª edición de Con Voz de Mujer. Jueves 6 de marzo, 6:30 de la tarde, Teatro Principal de Castellón. Este año nos acompañarán Lidia Valentín, deportista olímpica campeona mundial de halterofilia, la actriz Pepa Rus, la humorista Virginia Riezu, la escritora y periodista Inma Castell y la periodista Macarena Berlín. Entradas a la venta en convozdemujer.com y entradium.com. El beneficio íntegro de la venta de entradas será destinado a la Asociación contra el Cáncer de Castellón. Organiza Radio Castellón Cadena Ser con la colaboración del Ayuntamiento de Castellón y la Universidad Jaume I. Con Voz de Mujer, donde cada conversación es el inicio de algo extraordinario. Tienes que venir. En Ares Construcciones estamos comprometidos con la excelencia. Nuestra seriedad y profesionalidad nos definen. Reformas integrales, obra nueva, negocios y piscinas. En Castellón, Ares Construcciones, acompañándote en cada paso. Visítanos en aresconstrucciones.es. Viajar es un placer y el Maxi Rent lo sabemos. Por eso te ofrecemos autocaravanas y vehículos de alquiler en Castellón. Y también puedes reservar online en calle Montanejos 46 de Castellón y maxirent.es. La tertulia deportiva con Xavi Sidro. Bueno, continuamos en la tertulia. Tenía la palabra Aurelio Santos, que te había interrumpido. Aurelio, no sé de qué estábamos hablando. ¿Sí? Sí, porque nos ponemos a hablar después de la publicidad, cambiamos de tema. Sí. Estábamos hablando de Foyt. No, a ver... De Emery. De Emery y Foyt, sí. Más Y que si vamos más a la o menos- Champions... No, mejor... si vamos a la Champions, no. Sí, la venta... Claro, que ya ha cambiado la película. que la Espera, venta- no, ahí no. ha sonado esto representante. Si vamos a la Champions, kiticlin, entonces ya no. Que no. Yo sigo pensando lo mismo. Igual que en Navidades. Que en Navidad era el momento de vender que ahora en verano quiere retenerlo y quiere tal, pero que en verano es mucho más asequible, creo, que para Claro, cualquier pero equipo. yo me pongo en la posición del Villarreal. Me clasifico para la Champions. Oye, yo no sé si Foyt aceptará o no, pero una oferta de renovación como Dios manda La va a tener, seguro. a Foyt Claro. y a Baena decirle, oye, un año. La oferta no puede, Renuévame un año pero la oferta- y la oferta aguántame no un puede año. ser la misma hasta que tú no sepas qué vas a No, hacer. claro, por eso el Villarreal no ha El movido ficha Villarreal- con Foyt todavía. pero el claro. Aston Villa tiene que hacer una oferta en Navidad que es, creo que mucho más cuantiosa a la que hará en verano, porque le queda mucho menos tiempo de contrato. Ya, pero el Villarreal también se estaba jugando ahora el llegar a la Champions y en Navidad no sabías si ibas a llegar. Y al final, si te quedas a Foyt, oye, pues tienes más papeletas Pues te has teóricamente. te has de llegar quedado a- a Foyt, has entrado en Champions, porque si no de cuarto de quinto, has entrado en Champions. Dais y por ahora- hecho, ¿no? Que el quinto viene a la Champions. Y ahora yo creo que sí. Tiene pinta por lo que ha Ahora, pasado en la última clase, en la última ronda con los italianos. La tiene venta de pinta. Foyt más el plus de la Champions. Sí, el Villarreal tiene que Ya hacer. tiene la venta del año, no hace falta. Yo creo que el vender. Villarreal sí Y te quedas a Baena. tiene que hacer un No tiene esfuerzo no por tiene alguien, vaina. o sea, es por alguien de la parte defensiva, lo hemos hablado aquí. Al final, el Villarreal, donde necesita, en todas las posiciones, tiene grandes jugadores que puede vender y hacer caja. Pero no lo haría con, para mí, el mejor defensa que tiene ahora mismo el Villarreal. Si tiene que hacer un refuerzo económico, lo haría por Foyt, porque te puede jugar de central, te puede liderar el año que viene una defensa jugando de central, si es la idea de Marcelino, puede jugar de lateral. Y, hombre, si hay alguien, es que si no, al final vemos que la defensa entran y salen y al final no hay nadie ahí que se quede con un poco de experiencia. Debería hacer un pequeño esfuerzo. Obviamente, no sé si para llegar a los números que hay en Inglaterra, pero sí un pequeño esfuerzo que el jugador valore y diga, bueno, pues no voy a cobrar lo mismo que en Inglaterra, pero me puedo quedar. Veremos lo que pasa con el Villarreal. Vamos a hablar ahora del Club Deportivo Castellón. Un Castellón que, bueno, el pasado sábado sumó 3 puntos de oro en el Sky-Fi Castalia. Se medían los albinegros al Burgos en un partido, ya lo dijimos en la previa, clave en esa pelea por la permanencia, y lograron sacar adelante 3 puntos muy importantes en un partido muy igualado, un partido muy sufrido que tuvo un claro protagonista, Alex Calatrava. Sí, muy contento por el equipo, por el partido, que al final el plan de partido que teníamos parecía que no estaba saliendo del todo bien, pero bueno, el equipo creo que ha sabido competir, ha estado metido desde el principio y al final nos llevamos 3 puntos que son importantísimos, que era un rival directo y muy contentos por La verdad es que Alex Calatrava hizo un partidazo, 2 goles. En general yo creo que no vimos ni mucho menos el mejor partido del Castellón, pero se consiguió, Patricia, lo más importante, que era sumar de 3 ante un rival directo y además aprovechando después también ese tropiezo inesperadísimo del Eldense Deportivo, cuando sí. lo tenía todo ganado.
Y parecía que se iba a llevar el partido, pero el Levante, bueno, sigue ahí en los playoffs, quiere buscar esa plaza que le da acceso a primera. Y el Castellón, como tú dices, no fue el mejor partido de la temporada, sobre todo la primera parte. Luego también te acompaña la suerte que no te acompañó contra Oviedo o Córdoba, que eso también es muy... Sí, que eso es también muy importante, ¿no? La tendencia en un equipo que todo te sale mal o todo te sale bien, y sobre todo, pues Calatrava, ¿no? Que creo que es la quinta tarjeta. La expulsión de Alberto no podrás contar con él para el partido siguiente, que ya no es de tu liga, el partido siguiente, pero que esas diferencias que marcas con el descenso son muy importantes, sobre todo para dar un poco de tranquilidad a la plantilla, porque posiblemente no podemos hablar de playoff o de ascenso, creo yo que estaremos todos de acuerdo, pero también cada día estás más alejada del descenso, y eso tranquiliza a la hora de proponer la plantilla, de cómo vas a jugar, y sobre todo el estar en el campo y estar los jugadores más tranquilos a la hora de enfrentar un encuentro. Estamos de acuerdo que lo mejor son los 3 puntos, porque lo que fue el partido, también la primera parte el Burgos creo que generó 2 o 3 para haberte hecho mucho daño. Es verdad que en la segunda se equilibra un poquito más, pero no fue un buen partido en líneas generales del Castellón en comparación a lo que hemos visto, por ejemplo, el día de Eibar. Sin ir más lejos, si queremos comparar el Castellón de Prat con el Castellón de Cádiz, Prat, el día de Eibar o el día de Cádiz, el Castellón hizo un partido mucho más serio, o el de Ferrol, que no este último fin de semana, ¿no? Sí, bueno, igual concede un poco más de lo que estábamos habituados, pero bueno, Cala también tiene unas cuantas que termina haciendo 2, puede hacer 5. Sí. Puede hacer 5. Sí, bueno, el Curro Sánchez si el falla zurdo, el penalti, tiene 2 clarísimas que no las mete. Y si tú a Cala, al zurdo, le das 5 ocasiones medianamente claras, yo creo que te hace más de 2. Pero bueno, luego llega Curro, como tú dices, el mejor jugador en el carácter ofensivo del Burgos, y te falla un penalti en el 90 y no sé Pero cuánto. bueno, vimos porque el Burgos está ahí abajo. Edu Espiau marcó el primer gol de la temporada, me parece. Ferniño lleva 2 o 3, con lo que ha sido Ferniño, ¿no? En el Villarreal. Curro, pero lleva muchos años en Numancia también. Desde que llegó a Burgos igual, o sea, prácticamente es el que estaba sosteniendo al equipo arriba, con golpeos de balón, asistencias y con tiros, ¿no? Pero bueno, igual en el 90 y pico Alberto creo que salva un gol porque el remate de Ferniño era gol, hace penalti y luego tira el penalti y lo echan fuera. Bueno, es la situación. En minuto 92 el Eldense va ganando 1-0 y pierde 2-1. Eso del penalti, desde dentro del campo, sea jugador, sea entrenador, ¿cómo se tiene que vivir? Porque si desde fuera ya se vive que uno se tira de los pelos, porque vuelves a pensar otra vez el Córdoba, el Oviedo, otra vez, se nos va a ir los puntos desde dentro, tiene que ser tremendo. Yo no sé, yo si fuera futbolista, a Curro estaría todo el rato, vas a fallar, no sé, algo, porque no es normal. O sea, Curro es de los jugadores que eso le da igual, que no creo que tenga... Si marca el Burgos y gana el Eldense, te pones a 3 del descenso. Claro, te cambia... Es que dos jugadores que perfectamente pero en este caso el empate era para empatar, el penalti era para empatar. Pero te pones a 3-4 puntos. Dejas de ganar 2 y el Eldense suma 3, son 5 puntos. Claro, te pones a 3 del descenso. De todas maneras, la clasificación estás a 8. Es tremendo, es increíble. Tú miras al Eldense con 31 y al Burgos con 33 y un partido menos, pero es que luego son Zaragoza 36, Albacete y Eibar 37, Cádiz 38, Málaga, Castellón, Sporting y Depor 39. Es como el año pasado, también está muy ajustado. Tremendo, ¿eh? Creo que está a 8 del playoff y a 8 del descenso. Pero el discurso de Cala 9 del playoff. No sé si le gustará a Bob, lo digo porque está a los mismos puntos del playoff que a los mismos puntos del descenso. Pero se habla de rival directo el Burgos. Los jugadores son realistas. Bueno, pero lo digo por quien no es realista en este tema. O sea, en realidad el Castellón tiene El sábado era rival Cala, directo. pero el sábado era rival directo. Y sigue. Claro, el sábado es rival directo. Igual. Pero se la habla pregunta de. Es, hoy es rival directo. Está en la misma distancia del playoff que del descenso. Tony, y hay que seguir mirando para abajo. Claro, Tony, el sábado el Burgos era rival directo. Pero es que el sábado que viene, ¿no? Pues es el Elche. Ahora tiene 2 desplazamientos fuera de casa, que es el del Elche y el Levante. Y recibes al Depor aquí. Y recibes rivales si los ganas tuyos, los dos, pues igual puedes hablar de playoff. Si ganas al Elche y al Levante, igual. No, yo creo que ahí todo lo que puntúes. Sin Calatrava y sin Alberto, yo no quiero ser pesimista, pero son los dos mejores jugadores de la temporada, seguramente. No son rivales, para mí, en rendimiento junto con el portero. Para mí rival directo significa que son equipos para mantener la categoría. Rival directo tuyo no es ni el Elche ni el Levante, no van contigo, ni el Racing de Santander. O sea, yo no creo que se refiera a que lo tienen claro, porque vas a descender, sino porque lo tuyo es el Burgos, el Racing de Ferrol, el Deportivo Eldense, el Levante no va contigo y el Elche tampoco. Ojalá saquen algún punto, pero está muy complicado porque el Elche tiene un equipazo. Yo es que sé que en el Castellón pasamos del blanco al negro y del negro al blanco, pero
Pero hay mucha gente que pensará, si somos capaces de ganar al Elche, Claro, tenemos que sí. pensar en otras Es que el cosas. partido de ida, el Elche venía en una dinámica diferente de la que tiene ahora. El partido aquí era un avión. Eso es el líder a ser cuarto. Bueno, pero Era un cuarto, avión. ¿eh? Sí, bueno, no, pero que no es que no es lo que era, sino como venía. No, y no cuando- está y tú Nico veías- Fernández Y tampoco. tú veías los partidos del Elche y decías, madre mía, nos pasan por encima. Sí, pero que seguro. el Castellón tampoco está en su prime. O sea, el Castellón. Bueno, pero el son, Castellón oye, compite de que- juego, que- por lo menos, de juego, Entonces ya de con de cuatro resultados y victorias de. un Sí, empate. compite Son dos compite- goles encajados. compite todos los Compite partidos, todos los también partidos, los los competía- marcadores son cortos, los Es otra resultados... cosa, desde luego. Correcto, Sí, los es otra resultados cosa, son pero más- para mí no ha mejorado a Dick en general después de varios partidos. Pero, se puede decir, ¿en qué? habrá mejorado en los números, en A eso me refiero. los es que decir, manejan pero los numeritos, ¿qué los buscaba numeritos, Bob? A lo mejor Bob buscaba mejorar menos números, goles no lo en sé. contra, pero en cuanto a juego y en cuanto a, yo creo que incluso a números por partido jugado, puntos sacados, yo creo que no ha mejorado en juego, desde luego no. O sea, otra cosa es que A tú ver, buscaras en encajar puntos- menos goles En o... puntos, si somos Pero también- resultadistas, Tony, tú ten en cuenta que en los últimos 4 partidos son 3 victorias y un empate. Pierdes en Oviedo un partido que estaba empatado. Y 2 goles, ¿no? Y bueno, estos últimos son los 2 goles encajados. Pero si me voy a antes, es el día del Oviedo es el día que debuta, que era un empate y se te escapa al final. Y luego el día de vienes aquí y... Porque son 2 derrotas. La segunda no recuerdo contra el Huesca. Contra el Huesca. Contra el Huesca. Que el Huesca Pero seguramente pero era si ahora le- mismo... si- el hueso si más coges- duro, el hueso si más coges duro a Dick- Claro, si lo ves de la así, los temporada. números de Johan son muy buenos. Pero si coges el mismo tramo de los mismos partidos, no las 6 derrotas que tuvo. No coges los mismos partidos de la ida, que ahí hay que comparar uno con otro. Sí, Y luego, empataste aparte, yo contra el también, Ferrol, yo ganaste también en Burgos. le pedía un poco el cambio de entrenadores que sacara rendimiento de algún futbolista más. Y al final, yo no he visto ningún jugador que no. Yo ya- sí. Yo a Raúl lo he visto mejor y el Chirino también. Chirino ha mejorado, yo no sé si porque viene Chirino- Escobar y ve su posición Cuando que va se a fue, peligrar. cuando se fue Dick estaba mal, pero todavía no ha conseguido sacarle el rendimiento que le sacó a principio de Pero temporada. está Dick. mejor, me refiero. Está mejor, pero no sé si es del entrenador, no lo sé. Pero Raúl era titular. Yo digo incorporar a la rotación a algún futbolista de los fichajes, porque los fichajes marcan que está jugando y no rinde. O sea, no veo ningún jugador que digas, oye, este fichaje que Dick no ponía, a ver si tú le sacas algo. Ninguno. No recuperó que ahora se ha lesionado a Douglas, ya está lesionado. Cuando lo ha puesto ha salido Douglas, igual que con Dick, un cono. O sea, es que al final dices, no ha mejorado tampoco a la plantilla. Siguen No, siendo pero los Calatrava, resultados están ahí, sigue ¿eh? siendo Alberto, sigue siendo los mismos que rendían con Dick. Entonces, por eso digo que no ha mejorado ni en el juego, ni en conseguir más jugadores a la causa. Lo que yo veo, los nuevos que han venido, pues bueno, veremos. No lo sé, entonces... Bueno, Mavil a mí me gustó mucho en Cádiz. He de Zafino decir que a mí también. este sábado no me gustó tanto. Igual es porque tenía por delante, siendo titular, 70 minutos y en Cádiz salió ya para jugar los últimos 30. En Cádiz hizo 3 centros que yo me quedé con la boca abierta porque hacía tiempo que no veía centrar. Sin embargo, esos centros no los vi en la última jornada contra el Burgos. Pero también vimos, por cierto, el debut de Escobar. Yo ya lo he dicho en Ser Deportivos, creo que le sigue faltando mucho, físicamente. Mucho, es verdad que aportó su experiencia, pero, Es que quedan 3 pero meses. no está es que para... quedan lo digo 3 meses. No, pero lo vengo a decir porque Alberto no va a estar el próximo partido. Hombre, y tiene que yo jugar. No veo a Escobar para jugar titular. Entonces, En Elche, no pero lo veo. entonces, A día de hoy no lo si veo. no ha venido para jugar cuando esté Alberto, pues es Hombre, que... ya, pero es que si lleva 7 pero meses sin jugar... Todavía es pronto. Pero sí quedan 3 meses de competición. Todavía es ¿no? pronto. Bueno, yo Ya, lo pero que vi el otro realmente se día, alucina. 10 minutos... La Yo, llegada- yo te la lo llegada- compro si hubiera venido en Mira, la septiembre, llegada ha que sido el cuando tío ha se sido, pero- ponga al sitio, pero si es que tú lo he dicho siempre, lo dije cuando los mercados de enero, ellos manejan jugadores. Cuando un tío viene en enero tiene que ponerse a jugar. Se pone el domingo llega en avión y el lunes tiene que ponerse a jugar. Si no, no entiendo los fichajes en Pero enero. eso es lo que quieren los No clubs. lo entiendo. Eso es lo que quieren los clubs. Claro. De lo que quieren a lo Pues que no lo luego compren. tienen, hay No lo mucha compren, pero diferencia. yo en enero lo único Pero a que lo entiendo mejor son Tony era futbolistas una- que vengan a jugar desde el minuto Igual 1 y a era una buena rendir. oportunidad de mercado. Es decir, oye, este jugador jamás hubiera jugado aquí, yo ya tengo asumido que no iba a firmar a ningún central y de sopetón se me ocurre esto, bueno, se me Pero de presenta, mercado a lo con un mejor con- para las últimas 5 o 6 jornadas está top y me sirve para salvar la categoría si es que las cosas van mal, no lo sé. ¿No aparece en mercado y lo firma 6 meses? No sé. Bueno, pero No es que sé, es como yo- si te viene ahora, yo qué sé, imagínate, vamos a exagerar, un jugador que juega habitualmente en primera división y que por lo que sea se te presenta la oportunidad de decir, no, viene cojo, pero igual dentro de 3 meses está como cuando estaba en primera. Ostras, igual te lo planteas, Vale, decir, oye, sí, pero- y viene pero cobrando el último un mes, tercio de lo que cobra. En, Bueno, pero en- es que en no hay que enero, defender a nadie. en enero, Xavi, se producen ese tipo de situaciones porque los tiempos y los jugadores que están jugando
no cambian de club y los clubs no dejan marchar esos futbolistas. Entonces, muy difícil, es un mercado difícil. Hay mucho movimiento de ese tipo de jugadores. Yo lo veo bien. Yo entiendo que es un mercado difícil porque traer a un jugador que, lo que digo yo, que venga y al día siguiente juegue y encima rinda, pues yo os digo que es difícil. Por cierto, hoy no tenemos aquí a Juanvi ni a Ancelotti, cuando hay polémica de VAR y de árbitros, luego no, por lo que sea, pues como cerramos la tertulia antes de que se jueguen los fines de semana, pues luego no están aquí. Pero en el partido del Castellón hubo una jugada que hemos visto ya antes de entrar, no sé si Aurelio tú la has podido ver, esa jugada entre Marcelo y Zarfino, hay un codazo, un pisotón por detrás. El VAR en Castalia llamaba al colegiado y esta es la conversación que tenían. Por un lado, desde la sala VAR, los dos colegiados y luego lo que comentábamos también al respecto en Carrusel con Iturralde González. Álvaro, te recomiendo una revisión para que valores una posible conducta violenta del jugador número 33 del Burgos. Venga, vamos a verla, ¿vale? ¿Exactamente con qué crees que se la hace? ¿Con el brazo? Aitor, yo no sé si la veo de roja, ¿eh? Aitor, yo creo que voy a sacar amarilla porque veo una disputa, veo que le mete el brazo, pero no la veo de roja, ¿vale? Me voy a quedar en amarilla, ¿vale? De acuerdo, Álvaro. Pero están mirando una agresión. Una roja para un jugador del Burgos. Una agresión. Porque le pisa. No, le pisa, no. Le golpea. Le pisa. Que no, que es por el pisotón, más que por el golpe de arriba. El árbitro se saca la cartulina. Vamos a ver, amarilla para el futbolista, el dorsal 33 del Burgos para Marcelo. Reclamaban expulsión. Los jugadores del Castellón se quedan en amarilla para el jugador del Burgos para el mediocentro. Pues corto. No lo entiendo, porque si Gorostegui Fernández llama al colegiado Moreno Aragón, dice que para es porque hay una imagen en la que se ve que hay una agresión o fuerza desmedida y que lo va a echar. Él está diciendo que es el del codo, pero es que hay un pisotón abajo. Yo creo que es a la vez, pero el es que pisotón y el golpe. Lo del codo es más roja que el pisotón, ¿no? Por detrás. A mí me sorprende todo esto porque cuando hablan los árbitros le dice, yo veo una disputa. Y yo primero creo que el balón ya no está en juego. Y segundo, es que además tampoco hay una disputa porque es que le da por detrás sin opción de jugar el balón. Es verdad que no es una falta flagrante, agresiva, pero, chico, yo... pero en la conversación, la roja la puedes haber sacado. En la conversación en ningún momento le dice, oye, que habías parado el juego ya, que no le dice nada. Entonces yo creo que va por ahí, puedes decir, vale, con el balón parado las cosas se agravan más, puede ser roja. Si es una disputa, no. Pero vamos, yo el pisotón no lo veo. Puede ser la continuación, pero vamos. Eso sí. Yo no sabía, igual... El pisotón. No sé, mira, hoy lunes, tertulia, y me culturizo un poco. No sabía que el VAR podía entrar a una amarilla. No, solo para el VAR es roja. Para el VAR es roja. La cuestión es que luego es el árbitro el que decide. Pero por eso, tú entras o lo expulsas o no lo expulsas. Pero no lo amonesto. Eso es lo que yo no tenía conocimiento. Yo creo que una vez vas al VAR sí que lo puedes amonestar, creo. ¿Expulsas o no expulsas? Porque puede ser, es de roja o no es de roja. Pero si no es de roja, yo no sabía que podías... Y más puedes sacar una amarilla por una agresión con el balón parado. Mira, este sábado jugamos en la Asociación de Futbolistas Veteranas en Gibraltar contra las vascas estas. Y yo tenía la pelota y bueno, yo sabía que me iba a pegar y me paré a posta para que me pegara. Y lo mismo me hizo, me dio un codazo así delante del árbitro. Y yo me caí, para que era roja directa. Lo que se hace siempre. Le dijo, oye árbitro, y saca falta. Y no os falte, no, me da sin pelota. Es una agresión. No es una, porque como que a mí no me había hecho tanto daño como yo le pedía la roja, pero es una agresión porque yo había pasado la pelota. Es que además yo estoy condicionada por eso. Es que es lo mismo. El primero que ya ha parado el partido, segundo que la pelota, él ya la ha desplazado. O sea, me da igual que sea, tú dices cabeza o no cabeza, es que te da un codazo sin intención de jugar, claro, no es una disputa. Es que si es con el balón jugado, ya puede parecer roja. Porque ya da igual si es un codazo tal igual. Por eso me extraña que no le digan, no, pero es que habías parado el juego. Igual el árbitro piensa que ha sido todavía con el medio de la jugada. No, fíjate que has parado el juego. Pero lo que dice Aurelio, a lo mejor el árbitro dice, joder, pero han pasado, es continuidad, no puedo, no es. Pero eso lo podrían explicar, es decir, en el audio entre ellos, decir, oye, yo considero que es amarilla no porque... No por la fuerza, sino porque ya no está el balón en juego. Aquí está la de la disputa es la, vale, continuidad de jugada, en el pie que el pisotón, pero ¿y la de arriba? Y la de arriba que viene. O sea, que no es que yo tropiece o choque o le dé con la palma de la mano, no, es que saco el antebrazo, incluso el codo. O sea, eso es antinatural, es la manera de golpear a un contrario. Ya que no sé. Si ha entrado el VAR, no es una mala aplicación del VAR, en este caso es una interpretación muy particular del árbitro, que yo soy a favor de que el árbitro interprete, yo soy muy a favor.
Pero es que en este caso no sé hasta qué punto De tiene que todas formas, interpretar. esas tipo de agresiones es meter en un jardinal. Yo creo que por eso saca amarilla, porque dice, bueno, ya que me han llamado, si ahora no saco ni amarilla, es meter en un jardinal al árbitro, porque yo creo que el VAR está para agresiones más claras. Ahí tampoco veo yo que, no sé, tampoco veo que sea una agresión en la cara y tal, sí, pero sí. Una cosa es que él lo vea en el campo y diga, lo he visto y lo saco a la roja, yo ahí no me meto. Pero que el VAR haya venido para este tipo de cosas, no lo sé. Intervenciones de VAR. Porque le estás condicionando, el árbitro ¿qué hace? Lo hecho. Yo creo que se equivoca el VAR ahí. Claro, es No que tendría que haber entrado el VAR. no, Creo que creo no. que Es que yo vamos a otro punto. Yo creo que el árbitro de VAR tendría que decirle al árbitro de campo, ¿has visto un posible pisotón o golpe? Y si el árbitro de campo le dice sí, perfecto. Pues es que él no lo ha visto. Pero claro, si no lo ha visto, el VAR tiene que decirle, oye, tío, Claro. entra a verlo. Es que... Pero ahí ya vemos los puntos de vista todas las- diferentes de cada árbitro, porque cada árbitro tiene un criterio diferente. Ya, pues no debería ser así. Ya, Debería ser todo Pero una cosa, igual. pero si es una cosa que te dice que no ha visto, pero que no es suficientemente grave, no le hagas ir. aquí en esta mesa... Ah, si lo ha visto, sí, pero ¿y si no lo ha visto? Es que yo creo que el árbitro no lo ve, porque el árbitro está pendiente de la jugada anterior que ya había pitado y el hombre estaba en el suelo. Yo creo que el árbitro no lo ve, por eso el árbitro va al VAR. Claro, y si el árbitro del VAR te llamas... Claro, es verdad que no se ve igual desde la tele que desde el campo, eso es cierto. Aquí pero- somos 5 y yo creo que cada uno tiene un punto de vista diferente de esta acción. O sea, los árbitros al final pues, les pasa lo mismo. Por No, más pero el hábiles VAR que entra sean. cuando hay una agresión, entra al VAR y dice, oye, que no lo has visto, que hay una agresión. Y en este caso, si no lo vio, Ya, es una agresión. Pero para mí, yo estoy de acuerdo, como que es una acción antinatural, como ha dicho O sea, que Aurelio, tienes que pero, romperle el tobillo para que entre el VAR. pero para mí no es, no es de pero roja, es ni un mucho menos. golpe en la cara, Es algo un más. golpe en la cara y un golpe en el tobillo. No, no, sin no, estar no, en la mano. no es un golpe en la para cara. mí no es roja. Para mí no es roja. Golpe en la cara. Si está de espaldas a él. Para mí sí, porque es una agresión y el balón. Por vamos. detrás, sin opción de jugar el Da balón, igual, que golpeas sea- al rival. Que sea en la cara o Lo siquiera veo, la veo otra. más, reglamento lo, roja. lo veo más desde el punto de vista de que el balón está parado y una vez el balón está parado, tú no. Ahí puede ser. Me encantan estos debates. Aurelio Santos, Jorge García, Patricia Campos, Tony Cacheiro, un placer. Ya sabéis, más deporte mañana, 3:20, esta noche en el Larguero. Hablamos del Villarreal. Hasta luego, adiós. Así es.